El mío fue, como madre soltera cabeza de hogar, tener mi propia vivienda para darle seguridad a mi familia, a mi hijo y la mía. Entonces, no escuché tanto el ruido de que es mejor pagar arriendo, que es mejor vivir en arriendo, que eso no se puede, que te vas a quedar toda la vida pagando un crédito. Al final entendí cómo funcionaba, cómo podías cumplir ese objetivo o ese sueño y tener tu lugar seguro. Y yo compré mi primer apartamento en mis 20s. No tenía ni idea qué impuestos tocaba pagar. Encontrar arriendo en Bogotá era imposible. No sabía que independizarse era tan caro. Sobreviví a una burbuja inmobiliaria. Me estafaron en la compra de mi primera casa. Tocó aprender de redes sociales para vender el apartamento. Se arriendan o se venden espacios para contar todo tipo de experiencias detrás del mundo inmobiliario. Este es el podcast de 100 Cuadras, con expertos del sector, invitados especiales y personas del común contando sus vivencias, anécdotas y aprendizajes. Este es el lugar donde el mundo inmobiliario cobra vida. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Se Arrienda o Se Vende Podcast, un espacio creado desde 100 Cuadras para contar todo el mundo inmobiliario a través de historias. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial que nos va a contar mucho sobre financiamiento de vivienda. Así que si usted está interesado en saber cómo reducir, por ejemplo, el 80% de los intereses de su crédito de vivienda, esta charla de hoy le interesa mucho. Voy a hacer una breve introducción de quién está con nosotros. Ella es contadora pública de profesión, pero además es financiera de corazón. Ha ayudado a más de 3.500 familias en Colombia a conseguir vivienda, a mejorar sus créditos. Es una experta en el tema. Tiene una comunidad de más de 650.000 personas que la buscan todo el tiempo para compra de vivienda, para crédito y demás. Ahora se van a enterar cómo la pueden encontrar. Pero pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Caro. Caro Martínez, bienvenida. Gracias por arrendar este espacio para contarnos tu historia. Bienvenida, cuéntanos quién eres tú. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, ser parte de un proyecto tan bonito como el que ustedes tienen para la compra y venta de inmuebles y poder llevar información de valor para comprar y vender bien inmuebles. Significa mucho para mí, así que este espacio es muy valioso. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Cuéntanos qué es Con Caro Tu Vivienda. Con Caro Tu Vivienda es mi marca personal. Esta marca nació hace más de 5 años con el propósito de ayudar a las familias colombianas a adquirir vivienda, a hacerlo bien. Yo tengo mi propósito que sea para todos los colombianos del arriendo a la propiedad. Ok, o sea, tu objetivo es que más personas tengan vivienda propia. Sí, ese es mi objetivo porque por muchos años yo pagué arriendo, por muchos años yo no fui propietaria y mi historia también sé que es la de muchas familias colombianas, en mi caso como madre soltera, cabeza de hogar, pagando arriendo y esa incertidumbre en qué momento me sacan de la casa, mi hijo, mi familia, tener tu propia vivienda realmente te genera eso, tranquilidad, confianza, de que siempre tienes ese lugar seguro y tuve mucha incertidumbre por mucho tiempo, que me parece muy chévere que en este espacio lo vamos a conversar porque nunca lo he hablado y poderle generar esa tranquilidad y esa confianza a madres solteras, cabeza de hogar, que tengan su propia vivienda, que tengan su espacio seguro y que puedan hacerlo de la mejor manera, pues ese es mi propósito. Oye, me encanta, porque no solamente es un propósito que ayuda a las personas, sino que yo creo que también te llena el corazón de cómo ayudas a muchas personas en, creo yo, una o la decisión más importante de su vida, que es tener vivienda propia. Yo creo que ahorita también quiero que nos cuentes un poquito de cómo eso financieramente es más conveniente o no, que es súper importante, porque hay una discusión también que pasa mucho de si es mejor arrendar o rentar. Ahorita vamos a entrar en eso. Empecemos en orden. Tú eres contadora pública, ¿cómo llegas al mundo hipotecario? Cuéntanos un poquito de esa historia, cómo te acercas a este mundo, cuánto llevas en este mundo. Sí, yo soy contadora pública de profesión, pero financiera en vivienda de corazón. Yo empecé mi vida laboral trabajando en empresas normal, oficina, escritorio y como contadora pública. Puntualmente sobre la carrera empecé a trabajar en una compañía en la parte de nómina. Okay. Pero resulta que abrieron una vacante en el área de compras y yo toda la vida he sido muy comercial, he sido muy cercana, he sido pues como la persona con la que siempre hablas, la persona con la que siempre compartes y también muy numérica, me gustan mucho los números. Entonces recuerdo que en ese momento mi jefe, yo le dije, quiero participar, me dijo, Caro, eso es para ti, no lo pienses porque ese cargo es muy tú, adelante.
Hice el proceso de la convocatoria, quedé seleccionada, quedé en el área de compras y por muchos años, alrededor de 12 años, trabajé en el área de compras. Entonces ahí negociaba con proveedores. Ya, perfecto. Me encantaba como toda esa parte comercial. Resulta que para la pandemia se hizo un proceso de reestructuración en la compañía donde yo trabajaba, entonces me quedé sin empleo. Y pues me fui para la casa supuestamente a descansar. Yo dije, pues nunca me ha dado un tiempo de un mes, por ejemplo, pensé yo que al mes iba a conseguir trabajo, ilusamente. Y me puse en el proceso de buscar y de buscar empleo, pues te cuento que no fue posible, pasaron 3 meses, yo ya estaba desesperada y bueno, aquí viene una historia de la que nunca he hablado y fue un momento álgido, porque 3 meses, 4 meses, no conseguía trabajo, Y esto era en plena pandemia. en plena ¿es pandemia, Cuando estábamos confinados todos, ya. Ok. encerrados, 2020. confinados, 2020, correcto, encerrados, confinados, sin trabajo. Yo estaba con la liquidación y con la indemnización, porque pues fue despido sin justa causa, pero pues el dinero se estaba acabando y adivina qué, empecé a deber arriendo. Claro. Entonces empezó a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin pagar arriendo. Yo entré en desespero y dije, no puede ser. Por un lado, no conseguía trabajo, pero más que mi afán de conseguir dinero era ocupar mi cabeza. O sea, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? Porque necesito pensar en otras cosas porque se me está volviendo un dolor de cabeza. Entonces, yo siempre he sido muy organizada en mis finanzas personales. Como te decía, siempre me han gustado los números y yo tenía una plantilla para organizar finanzas personales y ahí manejaba todas mis finanzas, de todo el tema de mis gastos, mis ingresos, etcétera. Entonces yo dije, si esto a mí me servía en su momento, le debe servir a más personas. Yo me lancé, hice un video en Facebook, en mi Facebook personal. Entonces les dije, bueno, si esto me funcionaba, yo quiero enseñárselo a más personas para que también les ayude, porque sé que pues ahorita sí hay muchas personas trabajando, pero este tema de la pandemia sé que está haciendo difícil el tema financiero. ¿Y esa decisión es una decisión de un propósito de ayudar o de pronto tú ya estabas viendo por detrás como aquí hay una oportunidad de compartir información y esto se puede volver un negocio? Mira que no. Al inicio mi intención era ocuparme, pero ayudar. O sea, ocuparme Propósito de y también ayudar, porque mi interés fue ese. Yo dije, sé que muchas personas ahorita con el tema de la pandemia están apretados en sus finanzas. Quiero enseñarles cómo organizar sus finanzas para que no se les vuelva un dolor de cabeza y no sé, si les pasa lo mismo que se queden sin trabajo, pues tengan su ahorro, su recurso económico y que no les pase lo que me pasó a mí. Entonces yo empiezo a hacer asesorías, subí el video, les dije que era asesoría gratis, pues se me llenó el Messenger de Facebook diciéndome yo quiero, adelante. Y empecé a organizar espacios de asesorías de 30 minutos, 40 minutos y me encantó compartir ese espacio con las personas. Habían personas conocidas porque era mi Facebook personal, como habían personas que no conocía, pero hacía parte de mis... ¿Quién no tiene amigos que no conocen Facebook? Entonces yo dije, bueno, esto me gusta y empecé a ocuparme. Pues imagínate que me desprendí, solté el tema de buscar trabajo. Ya. Sí, y no Te estaba ocupaste recibiendo. ya Sí, en esa tarea. entonces creo que mi mente se ocupó, se relajó, solté muchas cosas y las mismas personas, mira, todo lo que hoy en día soy ha sido porque los demás me han llevado y me han ido empujando allá. Entonces, las personas empezaron a decirme, Caro, esta asesoría es muy buena, tú no sabes lo que me va a ayudar esa plantilla, lo que me va a ayudar esa información. Yo no sabía que podía ahorrar así, yo no sabía que podía invertir porque también les enseñaba cuentas de ahorro de alto rendimiento y muchas cosas que tenían que ver con finanzas personales. Me decían, yo no sabía que podía hacer esto. Es que hasta libros los ponía a leer. Entonces, hasta hábitos también les hacía cambiar. Entonces, las personas empezaron a decirme como, Caro, ¿por qué haces esto gratis? Cóbralo. Entonces, la apertura a que tú eres merecedor de recibir y recibir dinero porque sí, es muy difícil. Porque tú estás acostumbrado a una frecuencia en tu vida y cambiarlo de un momento a otro es complejo. Claro, es un poco, entiendo yo, empezaste a tener una discusión interna de cómo monetizar ese producto, que al final es un producto que estás ofreciendo y es desacostumbrarte a la vida de ser empleado, de estar vinculado a una empresa que recibes un salario mensual o en fin, a
ahora ya eres un emprendedor que tienes un producto y cómo lo monetizas, que eso no es menor. Ahí estamos hablando, esto empieza en 2020 y ya cuando tú empiezas cuando tú dices suelto ya, empiezo a pensar en no me voy a emplear, me voy a dedicar a esto, a ayudar a las personas y ya ves una oportunidad de negocio. Estamos hablando más o menos cuánto tiempo después, cuéntanos un poquito ahí como fechas, cómo vas y qué pasa después. Que eso fue exactamente en octubre del 2020. Yo me desempleé a inicios de marzo, pasaron todos esos meses y en octubre fue donde dije, bueno, ¿por qué no? Fue difícil porque yo decía, es que yo quiero es ayudar, sin ninguna intención, sin ningún interés. Pero cuando yo dije, bueno, porque las mismas personas me decían, esto creo que es una señal, o una señal de Dios, una señal divina, una señal de la vida, como tú lo quieras ver, pero yo dije, bueno, ¿por qué no? Abro una cuenta en Instagram, entonces si tú vas a ver mi cuenta de Instagram, al final vas a ver que ahí dice octubre del 2020, que fue mi primer post que publiqué. Y empecé a decir que iba a empezar a manejar todo el tema de finanzas personales, Sí. pero, pero llegó algo muy, creo que llegó en el mejor momento y fue algo que yo dije, no puedo creer que yo esté tan enfocada en ayudar, que me llegue un producto tan bueno que va a ayudar de una manera que la gente no conoce con sus créditos de vivienda. Y fue cuando me contactaron de una empresa de proceso de reducción, que es la ley de vivienda, que te ayuda a reducir años e intereses y, como tú decías, hasta un 80% en intereses se pueden ahorrar de un crédito de vivienda. Está buenísimo. Entonces ahí me contactaron, me dijeron, mira, como mi hoja de vida estaba por todos lados, tenemos tu hoja de vida, estás trabajando en este momento, ¿te interesaría ayudar a las familias colombianas a reducir sus créditos de vivienda en años y en intereses? Mi primer asombro es, ¿eso se puede? Ahí todavía no sabía. No tenía ni idea, yo decía, ¿eso se puede? O sea, una persona que tiene su crédito de 20 años puede reducirlo, puede reducir ese tiempo, obvio, si reduces tiempo, reduces intereses, todo tiene sentido. Y yo dije, claro que sí, me interesa, me encanta ayudar a las familias colombianas y pues sí, esto me parece que llegó como anillo al dedo, justo en el momento indicado. Entonces me empiezo a capacitar de la ley de vivienda y ahí inicia todo este tema de la ley de vivienda. Y eso fue, como te digo, empecé octubre, que abrí mi marca, que inició mi marca. Y en noviembre, diciembre, yo ya estaba haciendo procesos de reducción. Pero fue súper rápido. Fue muy O rápido. sea, lo aprendiste rápido. Porque yo lo aprendí así, así. Mira, mi primer cliente tenía un crédito de 17 años y se lo reducimos a 3 años. No, yo no voy a creer. 7 a 3 años. A 3 Una años. locura. Jorge, un joven, y te estoy hablando que eso fue hace más de 5 años, quiere decir que él hoy en día ya no le debe la casa al banco, ya su vivienda es propia y él me dijo, mi objetivo es salir muy rápido del crédito porque yo quiero comprar mi segunda vivienda. Muy joven, ya obviamente debe estar en el proceso de su segunda vivienda. Perfecto. Antes de que entremos en materia, cuéntanos un poquito más para estas personas que les gustaría, ahora vamos a contar tus contactos para que pues tú los puedas asesorar, pero si quieren enterarse más un poquito de la ley de vivienda, cuéntanos un poquito de qué ley es y pues no la ley, pero súper chiquitito, ¿qué es lo que habilita esa ley de vivienda para que los colombianos puedan tener esta oportunidad de reducir pues los pagos que están realizando por un crédito hipotecario o un leasing? No solo sirve para eso, te explico. Existe una ley, la ley de vivienda, que es la 546 de 1999. Esta ley te permite mejorar las condiciones de tu crédito en diferentes escenarios. O sea, esta ley es la que te deja hacer compra de cartera, negociar la tasa, reducir la tasa, hacer endoso de seguros, hacer abonos extraordinarios o abonos inteligentes a capital. O sea, esta ley te ayuda para todo lo que existe hoy en día para optimizar un crédito de vivienda, porque hay mucha gente que no sabe que puede optimizar su crédito de vivienda. Esta ley se creó en 1999 a raíz de una situación económica que tuvimos en esa época, que estaba el UPAC, y nace la ley para cambiar ese sistema de amortización UPAC por VR, y realmente nace es a beneficio de los deudores. O sea, la ley de vivienda es para beneficiar a los deudores, no para los bancos. Entonces, no mucha gente lo conoce porque obviamente los bancos no te hablan de esta ley. Claro, entonces ahí la opción para que también nuestra audiencia se entere es, hay una ley que a usted lo ayuda a tomar mejores decisiones respecto del crédito hipotecario o que va a tomar o que ya tomó
para que pueda reducir los pagos, endosar los seguros, que eso también pues es, al final todo es para tratar de reducir ese valor que usted está pagando, puede que no sea en el mes, más bien a largo plazo, o reducir el tiempo en el que usted está pagando ese crédito hipotecario o ese leasing habitacional. Bueno, entremos en materia. Un tema que me parece impactante y sorprendente porque no todo el mundo lo conoce es, oiga, yo me puedo ahorrar hasta el 80% de los intereses de un crédito. Sí. Empecemos por ahí, darnos un poquito de tips de cómo se hace esa tarea. Yo que estoy escuchando este podcast en este momento y digo, oiga, a mí me interesa porque yo tengo un crédito hipotecario, lo voy a tomar. Empecemos como en orden, qué es lo que yo debería hacer si quiero reducir ese nivel de pago que tengo que hacer. Bueno, como te decía, la ley de vivienda te permite mejorar las condiciones de tu crédito. En el artículo 17, numeral 8, dice, tú puedes pagar o prepagar tu deuda sin penalidad. Es decir, que tú puedes utilizar los diferentes recursos para optimizarlo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, refinanciar el crédito y lo puedes hacer o a través de abonos extraordinarios a capital, que son los que vas tú y haces directamente al banco, con el cajero, el asesor del banco, a tu capacidad. Entonces tú dices, ok, tengo este mes 300.000 pesos para abonar. El siguiente mes no tengo, no abono. El siguiente tengo 500, abono. Al año te llegó un dinero, 10 millones, abonas. La clave está o la estrategia está en que tú hagas abonos con reducción de plazo, no con reducción de cuota, no con adelanto de cuota, sino que hagas reducción de plazo. Los bancos te permiten hacerlo a través de su página web, a través de sus aplicaciones, pero yo recomiendo que se haga presencial, preferiblemente, y que se le indique al cajero que ese abono se aplique 100% a capital con reducción de plazo. Listo, listo. Entonces, para irlo desglosando, porque queremos que eso también sea súper práctico, hay en general 3 opciones. Voy a recapitular. Yo recibí una plática que me llegó en este momento, la estaba esperando o de pronto no contaba con ella y yo quiero disminuir el valor que estoy pagando por mi vivienda en mi crédito hipotecario. Entonces, hay 3 opciones que es o adelanto cuota o abono a capital con reducción de cuota, que eso quiere decir que voy a pagar menos mensualmente. Ese no es el más conveniente, o reducción de plazo, que si te estoy entendiendo bien es, yo antes tenía que pagar, voy a poner el ejemplo que me ponías ahorita, yo antes tenía que pagar durante 17 años el crédito, pero como voy poniendo plática adicional que voy recibiendo, ¿cierto? Esos 17 años empiezan a bajar hasta que se pueden volver 3 años. Estoy bien. Tanto no creo que se logre. Bueno, pero entonces... Porque, por eso, sí, es que hay 2 vías, están los abonos extraordinarios y están los abonos inteligentes. perfecto. Los abonos extraordinarios están a tu acomodo, a tu facilidad, si te llega un dinero, si tienes dinero de bajo monto o si tienes uno de alto monto. Entonces ahí la estrategia está en que sea con reducción de plazo, porque cuando tú reduces años, reduces más en intereses. Pero como estamos buscando poder llegar hasta un 80% de reducción en intereses, esa es la estrategia. Claro, tú puedes adelantar cuota, tú puedes reducir cuota, todo va a depender de cuál es tu necesidad en el momento o cuál es tu objetivo en el momento. Si tu objetivo es terminarlo de pagar más rápido, la reducción. Esa es la opción de abonos inteligentes a capital, abonos extraordinarios a capital. Hay bancos que te lo permiten, hay otros bancos que no te lo permiten. Por ejemplo, hay personas que tienen subsidios y hay bancos que te dicen que no puedes hacer abonos, no puedes adelantar, no puedes reducir tiempo porque tienes subsidio y no te lo permiten hacer, por ejemplo. O el escenario que es el más común y lamentablemente esos abonos no se aplican 100% a capital, se aplica una parte a capital y otra a intereses, se alcanza a disolver una parte a intereses. Por eso, si tienes un crédito a 20 años, tú sabes que al inicio del crédito pagas más intereses y ya como hasta la mitad del crédito ya empiezas a aportar más a capital. Entonces tu cuota puede llegar hasta un 90% en intereses, mientras que el resto es capital y seguros. Entonces, cuando tú ya pasas de la mitad, ya empiezas a aportar más pasas más de la mitad del plazo, más a capital. ¿Qué intereses? Entonces, los bancos van a apuntar a que algo de lo que tú abones se vaya a intereses para que ellos no pierdan tanto. Al final es el negocio del banco. Claro. Eso es lo que pasa con los abonos extraordinarios. Está la otra vía que son abonos inteligentes a capital. Ahí es un proceso totalmente distinto. Ese proceso no lo haces tú.
Tú contratas expertos especialistas en créditos de vivienda, en ley de vivienda, porque tiene que ser especialista en dos: financiero especialista en créditos de vivienda y en la ley de vivienda, Ok. porque se va a hacer un proceso jurídico financiero ante la entidad del banco, con el área jurídica del banco, no en una oficina con un asesor, que eso es lo que haces tú, sino con el área jurídica. Ahí se pueden hacer microabonos desde 100.000 pesos. Entonces, 100.000, 200.000, 300.000, pero esos abonos se aplican a la cuota y queda fijo en la cuota. Es decir, incremento mi cuota, pero esos, ejemplo, 200.000 pesos sí se aplican 100% a capital. ¿Qué puede pasar? Con el abono extraordinario tú puedes reducir 2, 3 años, 4 años, 5 años. Sí hay una reducción, por supuesto que sí la hay. Y que si hay un ahorro, sí también lo hay, porque igual estás eliminando años. Con el abono inteligente a capital ya no vas a reducir 2, 3, 5 años. Puedes reducir 8, 10, 12 años. Te voy a dar un ejemplo rápido. Dale. Tuvimos hace poco un caso de una chica, creo que se llama Jennifer, y ella tenía la opción de hacer un abono extraordinario de 230.000 pesos, y ella dijo: este dinero que tengo extra, que son 230.000 pesos mensuales, yo quiero llevarlo todos los meses al banco para poder ir reduciendo. Le hicimos el ejercicio, porque nosotros hacemos un análisis financiero, hicimos el ejercicio de cómo se iba a bajar haciéndolo directamente con el banco. Ella iba a reducir 11 años y alrededor de 75 millones, alrededor del 47% en intereses. Sí hay un ahorro importante, claro. Pero cuando hicimos el proceso, hicimos el ejercicio con el estudio y el análisis financiero de qué pasaba si lo hacía como un abono inteligente a capital, donde va a ser más eficiente el proceso ante el banco porque estamos interponiendo la ley. No iba a reducir 11 años, iba a reducir 18 años. No iba a reducir 75 millones, iba a reducir como 116 millones. No iba a ser el 47%, iba a ser como el 72, 73%. ¿Ves? O sea, el proceso es más eficiente. Ahora te pongo este ejemplo rápido. Si tú te enfermas de algo, tú eliges: o vas a la droguería y te automedicas, o vas al médico especialista para que te formule y te sanes bien. Puede pasar que vayas a la droguería, consigas el medicamento y te ayude y de pronto te sanes, como puede que sí, como puede que no. Si tú vas al especialista, pues vas a la fija, porque el especialista sí te va a formular lo que realmente necesitas. Es lo mismo, tú puedes tomar la decisión de ir tú solo, según cómo te vaya, o puedes contratar un especialista que te ayude a hacer el proceso de manera más eficiente. Claro, y este especialista, si te entiendo bien, ya no te va a ayudar es a que hagas abonos extraordinarios, sino los abonos inteligentes, que es una negociación directamente con el área jurídica del banco para que en un esquema diferente de pagos tú puedas reducir en mayor medida los años, el plazo. Perfecto. Y la estrategia es: eliminas con abonos inteligentes a capital, con un proceso jurídico que se aplica 100% a capital, reduces al máximo el tiempo. Ejemplo, de 20 años lo pasas a 8 años. Ya si tú tienes la opción de hacer más abonos, van a ser más efectivos porque eliminaste años y eliminaste intereses. Y esos abonos ya se van a ver bien reflejados en el capital. Mi recomendación es: pide plan de pagos para que verifiques cómo están aplicando tus abonos. Perfecto, porque además ya, como nos contabas hace un momento, como ya vas por más de la mitad del crédito porque reduciste el plazo, entonces todo lo que abones adicional va a ir directamente al capital. Correcto. Perfecto. Oye, aquí hay unos tips súper importantes para quienes nos están escuchando, para que ya sepan cómo pueden hacer o abonos extraordinarios o abonos inteligentes, pero seguramente en la audiencia hay personas que están comprando en este momento, tienen la intención de comprar. Cuéntanos errores típicos de cuando yo voy a empezar. Ya esto tú nos das la solución cuando yo ya tengo un crédito, pero si yo voy a empezar hoy y voy a tomar un crédito en los próximos meses, ¿cuáles son los tips para no cometer un error ahí de pronto en financiamiento? Bueno, hay un error muy común. Tú sabes que las personas tomamos decisiones 80% por emoción, 20% por razón y 10% por FOMO. Normalmente nos vamos por la emoción. Entonces, hay extremos. De hecho, hay el extremo de la persona que dice emocionalmente, dice: no, yo no compro vivienda porque no me voy a meter en eso es un dolor de cabeza, me voy a quedar toda la vida pagando un crédito, voy a pagar 3 veces mi casa, etcétera. Y
Además que está escuchando mucho al vecino que también vive en arriendo, la familia que también vive en arriendo, al amigo que también vive en arriendo. Entonces se hace el grupito de los que les gusta, prefieren pagar arriendo, se van al extremo. O está el otro extremo que dice lo que vi, lo compré. Entonces, un proyecto sobre planos, por ejemplo, lo separé, lo compré, me meto de cabeza a este proceso, a este proyecto, porque quiero tener mi propia vivienda. En ambos escenarios, cuando es así en esos extremos, a los dos les pasa por desconocimiento. O no tomas la decisión de comprar vivienda o la compras sin conocer bien la información por desconocimiento. Entonces, el mayor error es desconocimiento. Cómo funcionan los créditos de vivienda, cómo funciona separar un proyecto sobre planos que te van a entregar en 2 o 3 años, cómo funciona comprar una vivienda usada, si la vas a comprar, con qué recursos, porque muchos creen que pueden comprar una vivienda usada solo con el préstamo del banco. Claro. Entonces creen que les van a prestar el 100%. ¿Sabes? A mí que me pasaba muy, muy, muy chistoso cuando el tema de vivienda usada, querían comprar vivienda usada, muchos me decían, no, no, es que yo voy a hablar con el dueño y el dueño me va a ayudar para inflar el valor de la promesa de compraventa para que a mí me presten 200 millones, Y pero tú, la vivienda claro. vale solamente 150. Todo eso es por desconocimiento, ¿ves? Claro. El banco te desembolsa lo que diga el avalúo y el avalúo lo hace el banco. Entonces, si el avalúo dice que vale 150, solo te van a desembolsar el 70% de esos 150 si financiaste con hipotecario. Entonces, hay mucho desconocimiento para todo tipo de vivienda. Ese es el mayor error, no conocer cómo funcionan las finanzas en O sea, vivienda infórmese un poquito más antes de tomar la decisión perfecto para que y pueda que tomar sea lo mejor para ti. adaptada y que sea lo mejor para la persona que está comprando. Correcto. Vale, oye, y otra pregunta, como tratando de ser muy en formato tips para nuestra audiencia, si esa persona está pensando en tomar un crédito hoy en día, ¿qué condiciones debe tener en cuenta para tomar o un crédito hipotecario o un leasing habitacional? Mira, comúnmente las personas dicen, yo quiero un crédito de vivienda, hipotecario o leasing habitacional, porque quiero comprarme esta vivienda. Entonces, necesito este monto para ese crédito, ¿sí? Entonces, no sé, ejemplo, dicen, ok, un crédito de 200 millones, por ejemplo. En relación al monto está ok. Entonces, tú buscas o quieres que te aprueben y que te aprueben ese monto. Muy pocas personas me buscan diciéndome, Caro, quiero un crédito de vivienda con la tasa más baja, con el menor plazo posible, con el mejor tipo de amortización, que sea un crédito donde yo pague lo menos en intereses y que lo pague muy rápido. Nunca me preguntan eso así. Siempre me dicen quiero un crédito hipotecario y que sea de 200 millones. Y yo, ok, es en lo que, esa es mi lucha constante en mis redes sociales, en mi contenido, enseñándoles a las personas que no solo se preocupen por adquirir el crédito, que les aprueben y que les aprueben el monto que necesitan. Y aparte de las condiciones, ¿qué tipo de financiación es mejor? ¿El hipotecario o el leasing? También va a depender. ¿De qué depende? Principalmente de cuánto tienes de cuota inicial. Ok, si tú tienes un monto alto, que supere el 30% del valor del inmueble, puedes optar por un hipotecario. Pero si tienes una cuota baja del 10%, puedes elegir leasing habitacional. Pero es importante cómo funciona cada uno, porque si bien es cierto que el hipotecario te pide más cuota, financias menos, tu capacidad no tiene que ser tan alta. Claro. ¿Por qué? Porque, no sé, hagámoslo en números simples. Si es una vivienda de 100 millones, es decir, que yo necesito financiar el 70%, es decir, que debo tener 30 millones, 70%. Fuera de los gastos, los otros gastos asociados, porque hay otros gastos que es el de escrituración bancario, Claro. va hablándolo puntualmente de la cuota inicial. Entonces, tienes el 30%, tienes la capacidad para el 70 millones, todo bien. Ahora sí vamos con leasing habitacional, donde te van a financiar hasta el 90%, ¿sí? Entonces, no sé, 90 millones, tienes la capacidad para 90 millones,
hablemos de números más grandes. Entonces, quiero comprar una vivienda de 500 millones y solamente tengo 50 millones. Ok, tienes el 10%. Es decir, que te funciona un leasing habitacional, pero tienes la capacidad para que te presten 450 millones. Eso es clave. Entonces, el hipotecario, tú quedas como propietario del inmueble desde el inicio porque se escritura tu nombre. El leasing es un contrato con opción de compra y se escritura al inicio a nombre del banco. Al finalizar el plazo, se vuelve a escriturar ya a tu nombre si tú decides comprarlo. Es como si estuvieras pagando un canon, un arriendo. De acuerdo. En ambas pagas impuestos, ay, se me olvidó. El impuesto de la vivienda. ¿Se te olvidó también a ti? No sé a cuál te refieres. Impuesto predial. Ya. Entonces en ambos tienes que pagar el impuesto predial. La diferencia es que la vivienda es tuya, hipotecaria, y tiene algunos beneficios que de pronto no tiene el leasing, pero el leasing también tiene otros beneficios. Claro. Va a depender tu objetivo. Si tú vas a comprar la vivienda, bien sea para vivir o la quieres poner a rentar, te funciona más el hipotecario porque es tuya, puedes hacer con el inmueble el destino que tú quieras, Claro. ponerlo a rentar o venderlo en cualquier momento, etcétera. El leasing te limita más. Para arrendarlo o venderlo, pues tienes que hacerlo en compañía del banco. El banco. Con el hipotecario tú puedes hacer compra de cartera, con leasing no. Entonces el hipotecario tú puedes negociar la tasa para reducirla diciéndole al banco, pues me voy para otro banco donde me den una tasa más baja si las tasas han bajado. Claro. La idea es que tú puedas bajar después tu tasa unos 2 puntos para que tengas un buen ahorro. Eso lo puedes hacer con el hipotecario, el leasing no, porque el leasing no te hacen compra de cartera, es más difícil negociar la tasa, bajar la tasa. Y es clave poder bajar la tasa, porque si tú bajas la tasa, puedes reducir cuota, te da flujo de caja, o puedes mantener la misma cuota o incluso incrementarla y reducir plazo. Entonces ahorras muchísimo en intereses. Esos son como los beneficios que tiene el hipotecario. El leasing no tanto, pero si tu objetivo... Por ejemplo, yo he dado asesoría en compra de vivienda de familias que son grandes, papá, mamá, 3 hijos, y se quieren ir a vivir a un apartamento más grande y dicen, no quiero pagar más arriendo, quiero hacerlo mi propia vivienda. Son pareja, entre los dos tienen muy buena capacidad, pero tienen un ahorro pequeño de cuota inicial. Entonces, ahí podemos migrar a un leasing habitacional, porque es un objetivo muy específico y porque tienen muy buena capacidad para que les presten, por ejemplo, los 450 millones. Esas son como las diferencias. Entonces, adquirir un crédito que sea en las mejores condiciones posibles y además poder buscar el tipo de financiación que más te Que convenga. más te convenga, claro. Y si tienes un poco más para la cuota inicial, puedes ir por crédito o, como explicabas, puedes ir por leasing. Y me encanta lo que dices respecto del impuesto predial y los pagos, porque suele pasar que la gente cree que como el inmueble queda a nombre del banco, no tengo que pagar el impuesto predial. Y sí, en el leasing se paga el impuesto predial. Oye, ya nos vamos. Quiero que me cuentes antes, muy rápidamente, tipos de vivienda. ¿Qué implicaciones tiene todo el tema de financiamiento en tipos de vivienda? En Colombia hay vivienda VIP, ahora vivienda BIS, nueva, usada. Cuéntanos un poquito ahí cuáles son las implicaciones en este tipo de viviendas y danos tips para que nuestra audiencia se lleve, si está comprando usada o nueva, tenga tips claros de cómo se puede mover ahí. Bueno, está la vivienda VIP, que es vivienda de interés prioritario. Esto se define por unos topes actualmente. Es hasta 90 salarios mínimos VIP. Vivienda de interés social, que es la vivienda BIS, también el tope. Bueno, estamos esperando que se defina el decreto, si va a ser 150 o si va a ser 135, pero yo tengo la fe, la esperanza y la confianza de que sea 135, porque es que como no se sabe tampoco qué va a pasar con el salario mínimo, de allí depende pues qué va a pasar con esos topes. Conclusión, bien sea 150, 135, eso es vivienda de interés social. Y todo el que supere ese tope ya es vivienda no BIS, y eso aplica para vivienda nueva y para vivienda usada. Es una manera de clasificar los bancos para saber cuánto te pueden financiar, porque, por ejemplo, las viviendas VIP o vivienda BIS te pueden financiar con crédito hipotecario hasta el 80%. En ese caso, puedes tener el 20%, que puede ser con recursos propios, ahorros, cesantías e incluso con subsidio.
O está la vivienda que ya es no bis, ahí sí te financian hasta el 70%. Por eso esa clasificación bancaria es importante y aplica para vivienda nueva o vivienda usada. Vivienda nueva es una vivienda normalmente que acaban de construir y la toman más de constructoras. Más que una persona hizo una casa y la levantó y dicen es nueva, sí es nueva, pero su financiación funciona como si fuera una vivienda de segunda. Los bancos toman como nueva las viviendas que construyen las constructoras a través de conjuntos residenciales, edificios, bloques y demás. Ok, listo. Muy buen tip para que usted también lo tenga en cuenta cuando va a comprar vivienda. Asesores un poquito también de si es vivienda bis o no, o si es de vivienda de interés prioritario. Y como nos contaba Caro, pues ahora está todo el tema con el cambio del salario mínimo, de saber cómo van a quedar esos topes. Seguramente eso se resuelve en un par de mesecitos para que usted tenga en cuenta ahí cómo funciona el tema. Carito, y nos queda una más para poder cerrar. Cuéntanos un poquito, una familia, ¿cómo puede saber cuál es su capacidad real de endeudamiento? Danos tips ahí al respecto, porque hay muchas personas que seguramente hoy quieren comprar casa o quieren tomar un crédito hipotecario, pero no saben cuál es su capacidad de endeudamiento. Cuéntanos ahí qué tienen que tener en cuenta. Mira, existe capacidad de pago y capacidad de endeudamiento. Perfecto. Una lleva a la otra. Según mi capacidad de pago, voy a poder saber cuál es mi capacidad de endeudamiento. Por ley de vivienda de la que tanto hemos hablado, que también regula los indicadores que utilizan los bancos, hay uno que es el RCI, relación cuota-ingreso. Entonces, el valor de mi cuota, de mi crédito o hipotecario o leasing, no debe superar el 40% de mis ingresos. Ok. ¿Sí? Hasta ahí es donde debe llegar el máximo de la cuota. Perfecto. Pero va a depender de cómo va a ser mi capacidad de endeudamiento total. Hay otro indicador que es el EFG, endeudamiento financiero global, es decir, lo que yo ya tengo actualmente de obligaciones más la cuota del crédito. Entonces, ejemplos rápidos. Supongamos que tú estás pagando de un crédito de libre inversión 300.000, de tarjetas de crédito 200.000 y de un crédito rotativo 800.000. Entonces, mensualmente tú estás pagando de productos de consumo 800.000. Y supongamos que tus ingresos son de 3 millones. Entonces, esta es una fórmula muy fácil y muy rápida para que tú sepas cuál es tu nivel de endeudamiento actual para saber cuál va a ser tu capacidad. Entonces, tu nivel de endeudamiento actual son esos 800.000, lo divides por tus ingresos, que en este caso serían 3 millones, eso da como 0,26, lo multiplicas por 100 y te da el 26%. Si tú estás por encima del 20%, ya estás apretado, ya estás un poquito por encima, porque si estamos necesitando el 40%, como te decía, para la cuota, y estás al 26%, en total estás en Claro. 66%, correcto. Y resulta que los bancos, ese indicador EFG, a unos bancos, ejemplo, el banco A, lo maneja hasta el 50%, el banco B hasta el 60% y el banco C hasta el 70%. Pero resulta que el banco C es el que tiene la tasa más alta. Claro. Entonces, ¿qué te toca? Te toca irte al banco C. Y puede que pases como puede que no. Si ese porcentaje que nos dio el 26% puede ser el 30, el 40, el 50, tú ya estás sobreendeudado. O sea, ya estás full, ya no te tienes espacio para la cuota del crédito, ¿sí? Entonces, esa es una fórmula sencilla. Haz ese ejercicio, haz esa fórmula y tú ya sabes y dices, me toca bajar mi nivel de endeudamiento para que yo pueda tener capacidad de pago para poder llegar a la capacidad de endeudamiento total para que el banco me apruebe y me apruebe en buenas condiciones. Porque entre mejor estés tú, tu perfil financiero esté mejor con el banco, que tu score sea alto, que tengas capacidad, que tengas estabilidad laboral, tú eres de bajo riesgo para el banco y el banco te va a asignar la cuota más baja que tenga, porque los bancos manejan tasas desde el 12%, bueno, ahorita desde el 13% hasta el 17%, por ejemplo. Entonces, si eres de bajo riesgo, te ponen la tasa más baja, pero si eres de alto riesgo, te ponen la tasa más alta y así pagas más intereses. Por eso es tan importante tu perfil financiero al momento de solicitar un crédito. Oye, buenísimo, muy buen tip. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, no solamente es capacidad de pago, tenga en cuenta su nivel de endeudamiento, haga la fórmula que nos dio Caro
y termina sabiendo su capacidad de endeudamiento. Eso le va a servir muchísimo para saber si usted tiene capacidad en este momento de comprar o no. Un mensaje final de cierre para dejarle a nuestra audiencia. Bueno, tengo muchos mensajes, pero creo que lo más importante es escucharte. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? El mío fue, como madre soltera cabeza de hogar, tener mi propia vivienda para darle seguridad a mi familia, a mi hijo y la mía. Entonces, no escuché tanto el ruido de que es mejor pagar arriendo, que es mejor vivir en arriendo, que eso no se puede, que te vas a quedar toda la vida pagando un crédito. Al final entendí cómo funcionaba, cómo podías cumplir ese objetivo o ese sueño y tener tu lugar seguro. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando recibí mi apartamento soñado, y la verdad, aparte de toda la información financiera, también hubo mucho como de manifestación, o sea, creer que sí te mereces tener tu propia vivienda en las mejores condiciones, vivir feliz, vivir bien, y que puedes terminar de pagarlo muy rápido, no te vas a quedar ahí toda la vida. Existen herramientas que puedes usar a tu favor para poderlo pagar en el menor tiempo posible y cumplir esa meta, ese sueño, si tu sueño es ese. Yo entiendo que hay personas que dicen, no es mi sueño, está súper bien, pero no importa. El sueño que que tú quieras, el que sea, enfócate en él, búscalo, créete que es posible, créete que eres merecedor de lo que tú quieras según tu sueño y cúmplelo. Pero muy importante, infórmate, busca asesoría, busca información, no te vayas, por ejemplo, porque una de las razones por las que yo empecé a decir voy a crear mucho contenido educativo de finanzas en vivienda era porque me llegaban muchas personas literal llorando desesperadas porque les negaron, porque no eran viables para el crédito o porque no les prestaron lo que necesitaban porque compraron fuera de su capacidad, iban a perder dinero, penalidades. Entonces era un dolor de cabeza, literal llorando, y yo dije, se necesita mucha educación financiera en vivienda y si puedo acompañarlos, mejor. Entonces, por desinformación, por tomar decisiones emocionales. Entonces, infórmate bien, cree que sí eres merecedor y ahí están las herramientas, hay que saberlas usar. Carito, nos vamos, pero antes cuéntame un poquito de tu comunidad. Cuéntanos cómo ha crecido esa comunidad. También aprovechemos y cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, para que las personas que quieren asesoría en términos de créditos hipotecarios, de financiamiento y de compra de vivienda puedan escribirte y puedan tener esa asesoría contigo. Muchas gracias. Bueno, me encuentran en mis redes como @concarotuvivienda. Todo unido, con Caro Tu Vivienda. Ahí me encuentran en mis redes, donde les enseño todo el tema de finanzas, específicamente finanzas inteligentes en vivienda, porque la gente confunde mucho el sector financiero de consumo con el de la vivienda. Y me parece importante que hablemos de eso, porque hay un tema que la gente no contempla y es el tema de capacidad. Cómo puedo obtener el mejor perfil financiero, y eso lo enseño mucho en mis redes para que sea totalmente enfocado. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que porque tienen créditos de libre inversión y les aprueban créditos, tarjetas de crédito, créditos rotativos, al banco le encanta es endeudarte. Y tú te puedes endeudar muy fácil para productos de consumo, pero para créditos de vivienda es un mundo totalmente diferente. Entonces, en un banco te pueden decir sí a todo lo de consumo, pero te pueden decir no a un crédito de vivienda. Entonces, en mis redes, en mi contenido, yo les enseño cómo lograr que te aprueben el monto que necesitas, que es distinto porque te pueden aprobar y tú necesitabas 150 millones y te dicen, no, te aprobamos 120. Además, que sea en buenas condiciones, la mejor tasa, el mejor tipo de amortización, el mejor plazo, porque tipos de amortización también es importante, que es mejor si en UR o si es en pesos. Eso también depende de temas de capacidad, del monto que se necesite, etcétera. Entonces, conocer muy bien cómo funcionan los créditos de vivienda y qué te conviene más según tu perfil financiero es importante entenderlo, y es lo que enseño a través de mis redes. Perfecto, Carito. Bueno, muchas gracias por esos tips. Seguramente acá vamos a tener muchas personas interesadas en comprar, que pues obviamente tú las vas a asesorar.
Nosotros también desde 100 Cuadras queremos contarles que tenemos toda una oferta de comercialización. Hoy en día, no solamente en arriendo, sino en venta, tenemos más de 220 inmuebles disponibles. Tenemos unas ofertas especiales en nuestra zona de rematas donde ustedes pueden comprar vivienda con muy buenos precios. También financiamos con el Banco de Vivienda, tenemos otros financiamientos también y pues con el apoyo de Carito seguramente vamos a poder hacer mucho más negocios. Caro, nos vamos, pero quiero contarte que tenemos un regalo para ti. Esperamos Ay, qué puedas darle un buen espacio en tu casa. Entonces, pues recuerden, pesa, lo puedes tapar. Recuerden, por favor, con Caro Tu Vivienda, la pueden seguir y a nosotros también en todas las redes de 100cuadras.com, pues se han llevado temas muy importantes, no solamente de crédito hipotecario, de tips de endeudamiento. Si usted le quedaron dudas, vuelve a escucharse este capítulo que seguramente va a sacar mucha información. Vaya a nuestras redes y conozca que tenemos mucha más información. También con Carito pueden asesorarse. Y a ti muchas gracias y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Se Arrienda o Se Vende Podcast de 100 Cuadras. Se Arrienda o Se Vende Podcast. Este es el podcast de 100 Cuadras.